Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de la materia de bioingeniería y este laboratorio se trata de la adquisición de señales de electrocardiografía. El grupo está compuesto por Silvia Alejandra Martínez López, quien les habla, Jenny Carolina Granados Hernández, Nicolás Cardoso Acuña. Los objetivos de este laboratorio son: el objetivo general está compuesto por experimentar con la instrumentación básica para la adquisición y registro de señales o derivaciones de electrocardiografía. Objetivos específicos: estudiar el comportamiento de un amplificador de instrumentación. En este caso se utilizó el INA 128. Estudiar el comportamiento y características de un filtro pasaaltas. Estudiar el comportamiento y características de un filtro pasabajas. Estudiar el comportamiento de un filtro inversor. Mejorar las técnicas de diseño de topología circuital y aprender el uso y funcionamiento de los electrodos de electrocardiografía correctamente. Este es el circuito general. Cada diagrama de bloques representa las etapas de topología circuital de electrocardiógrafo. Podemos ver 4 bloques principales, compuesto por una fuente AC de 500 milivoltios pico a pico, con un juego de resistencias que forman un divisor resistivo con una señal diferencial de amplitud 2.25 milivoltios. Esto se realizó para simular una señal de amplitud similar a la que produce el corazón de una persona cuando se le aplica un electrocardiograma. Teniendo en cuenta que la señal que produce el corazón es de una amplitud muy pequeña, la mayor ganancia internacionalmente de una ganancia de 1000, la cual fue distribuida en 2 de los bloques principales. Está entre el amplificador de instrumentación y el inversor. Entonces, debido a que los amplificadores operacionales sufren de un fenómeno de no idealidad llamado offset, se debe evitar el amplificar esta señal, el cual es una señal de tensión DC que se vería entre los puntos diferenciales. Entonces, para evitar que la señal de ruido sea amplificada, proporcionando daño en la señal deseada, ya sea en saturación o en relación señal a ruido, se divide en el bloque del amplificador de instrumentación, como ya se dijo, con una ganancia de 50 voltios sobre voltios y el inversor de una ganancia de 20. En medio de este preamplificado y posamplificado estará ubicado el proceso de filtración. ¿Y por qué necesitamos filtrar? La señal que vamos a tomar del electrocardiograma se encuentra en un rango de frecuencia de 0,5 Hz hasta 40 Hz. Entonces, para evitar ruidos indeseados y armónicos indeseados y poder capturar la señal en excelente estado, es necesario aplicar un filtro pasabandas, siendo dividido en un filtro pasaaltas y un filtro pasabajas. En la topología no se encuentra el plano del circuito de pierna derecha, pero es utilizado al implementar el laboratorio. Su función es aislar la tierra del cuerpo, siendo en este caso la conexión a la pierna derecha de la tierra del todo el circuito. Más adelante se explicará a fondo. Teniendo una visión general de esto, se explicará cada etapa del circuito. Bueno, empezaremos a explicar cada una de las etapas para comprender a fondo el circuito del electrocardiógrafo. Como se había dicho antes, se utiliza la configuración divisor resistivo y fuente AC de 500 milivoltios pico a pico para simular la señal cardíaca que entra al amplificador de instrumentación INA 128. La ganancia de este amplificador está definida por la ecuación mostrada AB igual a 1 más 50K sobre RG, donde RG es un parámetro que nosotros podemos definir. Como la ganancia que deseamos es de 50, le daremos un valor de 1000 a dicha resistencia. Este amplificador cuenta con 2 pines, los cuales irán conectados a RG, que son los pines 1 y 8. Realizando un paréntesis para detallar el funcionamiento del filtro pasabajas, observamos según la gráfica que este es un filtro que únicamente permite el paso de componentes de frecuencias pequeñas. Además de esto, atenúa todas las frecuencias posteriores a un punto, que es aquel punto en el que se encuentran los dos polos de este circuito. ¿Y por qué dos polos? Cabe resaltar que en la topología del circuito se encuentran capacitores representando el valor del orden del filtro, en este caso 2.
Ahora, teniendo en cuenta que para la señal que queremos ver, que es la señal del ritmo cardíaco, la frecuencia máxima emitida por el cuerpo humano es de 40 Hz. Se diseña este circuito para que la frecuencia máxima sea de 40 Hz. Para obtener la frecuencia deseada y el valor de ganancia de 1, se propone la siguiente tabla de valores para los elementos resistivos y capacitivos del circuito. Se observa que el valor de la ganancia está dado por las resistencias R3 y R1. Si utilizamos valores iguales, cumplimos con la ganancia deseada mencionada anteriormente. Filtro pasaaltas. El filtro pasaaltas es aquel que permite pasar todas las componentes de frecuencia que están posteriores a la misma y las que están antes a ese punto de diseño se atenúan. ¿Para qué sirve el filtro pasaaltas en el electrocardiógrafo? Sencillo, para eliminar el offset que al ser una señal continua se encuentra posicionada en la frecuencia de 0 Hz. En este caso nos damos cuenta que la frecuencia de corte está en 0,5 Hz. Esto se propone con la intención de eliminar el offset mencionado. Para el caso del filtro implementado, se realizó uno de segundo orden. Esto implica que sube por una pendiente de 40 dB por década y se debe a que posee 2 ceros en su implementación. A continuación se muestra el diseño de dicho circuito y cada uno de los valores utilizados. Se debe tener en cuenta que el circuito tiene una ganancia positiva y esto se observa en el amplificador inversor dado por las resistencias RA y RB. Amplificador inversor. Se utilizó un amplificador inversor a la salida debido a que en las etapas anteriores no se obtuvo la ganancia total que necesitamos. Ajustamos las resistencias R1 y R2 de tal manera que se obtuviera una ganancia de 20. ¿Qué hace el inversor? El inversor genera un desfase de 180 grados en la salida y para solucionar ese desfase lo que se hace es tomar la derivación 1 de derecha a izquierda y así se obtiene la señal correcta. El circuito de pierna derecha es la parte más importante en cuanto a seguridad del paciente se refiere, el cual tiene como finalidad la protección y cuidado del paciente, aislando la tierra de la pierna del paciente con la del circuito. A continuación se muestra el diseño de dicho circuito, compuesto por un amplificador operacional conocido como seguidor de tensión o buffer, explicando que la salida de este será igual al valor de tensión que se encuentra en la entrada, y esta será BR, referida a la tierra del circuito. Por lo tanto, la tensión de pierna derecha pasa por encima de la tierra del circuito. Las resistencias juegan un papel muy importante ya que son utilizadas como protección del circuito. Por tal motivo, los valores son de 1 megaohms, aislando las derivaciones de la tierra del circuito.